Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar cómo trabajar con la propiedad Flexbox. Para esto tenéis que tener algo ya claro. ¿Cuál es el concepto de div? Si no sabéis cuál es el concepto de div o no lo tenéis claro, os voy a dejar por aquí arriba y os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo donde explico cuál es el concepto de los divs. Y dicho esto, comenzamos. Para trabajar con Flexbox tenemos que tener una cosa clara. Lo primero que tenemos que saber es que si nosotros elegimos trabajar con la propiedad Flex y trabajar en fila, como veis aquí en la pantalla, es decir, si elegimos la opción Row, tenemos que saber que el eje principal es el eje horizontal. Y si trabajamos con la propiedad Column, el eje principal es el vertical. Quedaros con este concepto. Eje principal, en columna es el vertical y en fila el eje principal es el horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos un eje principal y un eje secundario. Vamos a ver esto en Visual Studio Code y cómo trabajarlo. Vamos a ir a Visual Studio Code. Yo tengo aquí ya mi proyecto creado, una carpeta que se llama Flexbox, y luego tengo el index.html y styles.css, que es con lo que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Cuál es la estructura que yo tengo en mi index? Mirad, yo ya tengo la estructura creada, igual que siempre, lo que es el propio lenguaje, el título que va a aparecer en la pestaña del navegador y ya relacionado el archivo HTML con mi archivo CSS. ¿Qué tenemos en el body? En el body tenemos un contenedor, un div, al cual le he proporcionado un identificador que es cajón, y dentro de este cajón yo tengo 3 cajas. ¿Cómo lo trabajamos o cómo trabajamos la propiedad Flexbox o Flex? Bien, vámonos a nuestro archivo styles.css. Yo con el selector universal he reseteado todas las etiquetas para que no tengan margen, no tengan padding. Luego al identificador que tenemos aquí, que es nuestro cajón, este div, le he puesto las propiedades, el 100% de ancho, el 100% del viewport height, es decir, de la altura del dispositivo, y le he puesto un color de fondo negro. Y luego a cada caja le he dado un ancho del 25% del espacio disponible, es decir, del 25% de la pantalla, le he dado un alto del 25% de la pantalla o del espacio disponible, le he dado un color de fondo amarillo y le he puesto un borde sólido de 2 píxeles color rojo, para que lo podamos ver bien en la pantalla. Vamos a ver qué tenemos en el navegador. Aquí voy a quitar esto y nos vamos a ir al navegador. A ver, dame un segundo. Aquí, al P. Esto es lo que tenemos en pantalla. Como veis aquí, tenemos nuestros 3 contenedores amarillos. Y si no ponemos nada, por defecto se nos van a poner en columna. ¿Esto cómo lo trabajamos en CSS? Mirad, yo a mi div cajón ya tiene estas características y además voy a trabajar, déjame que acomode esto un segundo, voy a trabajar un display flex, voy a ponerle primero un flex direction, le voy a poner en fila, que como os he dicho antes, el eje principal en este caso será el horizontal, y vamos a poner la propiedad justify content y aquí vamos a poner flex start. Vamos a ir viendo cada propiedad. Recordad, aquí vamos a escribir un comentario que en esta ocasión
esto afecta al eje principal. Lo voy a acomodar aquí un poco para que luego se vea aquí con mi imagen. Esto afecta, como os digo, al eje principal, Justify Content. Flex Start, ¿qué es lo que hace? Vamos a verlo. Vamos a guardar esto, ejecutamos en el navegador y como veis, esto afecta al eje principal, es decir, lo hemos puesto en filas, el eje principal es el horizontal. ¿Y qué es lo que hace Flex Start? Como veis aquí, lo pone arriba y lo pone a la izquierda de la pantalla. Es decir, lo estamos poniendo al principio, Start, al principio o al comienzo. Solamente vamos a trabajar en esta ocasión, o de momento, el eje horizontal, es decir, el eje principal, que es, como hemos elegido row, es el eje principal. Vale. Luego trabajaremos el eje secundario, pero bueno, de momento el eje principal. Aquí, ¿qué más podemos trabajar? Mirad, podemos trabajar Flex Start. Aquí hay otra propiedad que es Center. Center, Control S, me voy al navegador, actualizo. Como veis, en el eje horizontal me lo ha centrado. ¿Qué otra propiedad puedo tener? Puedo tener la propiedad Flex End. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. Como veis ahora, Flex End me pone los elementos en el eje principal al final de la pantalla. ¿Qué más posibilidades tenemos afectando al eje principal? Tenemos la posibilidad de poner Space, y aquí tenemos tres opciones. Vamos a poner primero Space Between. ¿Qué es lo que hace Space Between? Lo que hace es lo siguiente. Vamos a actualizar. El espacio disponible lo deja entre los elementos. Between, entre. El espacio que haya libre lo va a dejar entre los elementos. Me lo va a pegar aquí a la izquierda, me lo va a pegar aquí a la derecha. Y como os digo, el espacio entre los elementos es el que va a dejar. ¿Qué más posibilidades tenemos para trabajar el eje principal? Tenemos Space Around. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que hace Space Around. Actualizo. Space Around lo que hace es el hueco que haya libre, lo que hace es dejar partes iguales. Fijaros que este espacio de aquí a la izquierda, donde estoy señalando ahora mismo con el ratón, es la mitad de este espacio. ¿Por qué? Porque coge este espacio por la izquierda, deja un espacio igual por la derecha, aquí coge un espacio igual por la izquierda, deja un espacio igual por la derecha, y aquí coge un espacio igual por la izquierda y deja un espacio igual por la derecha. Es decir, que lo que es el espacio lo divide a partes iguales entre todos los elementos que tengamos. Y luego, la tercera posibilidad que tenemos para trabajar en el eje principal es Space Evenly. Space Evenly, ¿qué es lo que hace? Vamos a ir al navegador, actualizamos, y lo que hace Space Evenly es dejar el hueco sobrante, lo divide en partes iguales entre todos los elementos. Este hueco de aquí a la izquierda es igual que este hueco de aquí, es igual que este hueco de aquí y es igual que este hueco de aquí. Bien, ya hemos trabajado nuestro eje principal. Pero ¿y si yo quiero poner esto en el centro de la pantalla? ¿Cómo lo hago? Si tenemos row, hemos dicho que el eje principal es el eje horizontal. Vale, el eje secundario sería el eje vertical. ¿Cómo modifico el eje secundario? Con la propiedad Align Items. Esto vamos a poner igual. Aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a poner en este caso Flex Start. Y esto vamos a cambiarlo a Flex Start también. Para ir viendo qué es lo que hace. Flex Start.
Es decir, que lo tenemos al principio y al principio. Esto va a afectar, vamos a poner aquí un comentario. Esto va a afectar al eje secundario. Vamos a guardar aquí. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a actualizar. Como veis, lo hemos visto antes, en el eje horizontal Flex Start lo que hace es pegármelo hacia la izquierda, hacia el principio, y en el eje vertical también lo hemos dejado al principio. Bien, vamos a trabajar ahora el eje secundario. En este caso es el vertical. En el eje principal vamos a dejarlo al principio de la página y en el eje vertical, que en este caso es el secundario, vamos a centrarlo en la página. ¿Esto qué es lo que hace? Mirad, en el eje horizontal, que es el principal en este caso, lo tengo al principio, Flex Start, y en el eje vertical, que es el eje secundario, lo ha centrado. ¿Qué más posibilidades tengo? Vale, voy a ponerlo con Flex End. Es decir, en el eje vertical me lo va a poner al final. ¿Qué creéis que va a hacer esto? Efectivamente, lo va a poner al final de lo que es el eje secundario. Y esto básicamente las opciones que tenemos tanto para el eje principal como para el eje secundario. Esto nos permite realizar muchas combinaciones diferentes. Porque ¿qué sucede si yo quiero todos esos elementos centrados tanto vertical como horizontalmente? Hemos dicho que el eje principal es el horizontal. Vale, y en el eje horizontal yo quiero centrarlo. Es decir, quiero que horizontalmente me lo centre en la pantalla. Y quiero que verticalmente, que es el eje secundario, me lo centre en la pantalla. Guardo aquí, me voy a mi navegador y actualizo. Como veis, horizontalmente lo ha centrado y verticalmente lo ha centrado. Como os digo, esto nos proporciona una cantidad muy grande de posibilidades a la hora de nosotros poder ubicar los elementos que tengamos en la pantalla. Vale, yo ahora lo quiero centrado verticalmente, pero que me lo deje, por ejemplo, con espacios idénticos por cada uno de los lados de los elementos que yo tenga. Si yo actualizo, como veis, verticalmente, que es el eje secundario, lo ha dejado en el centro, y horizontalmente, que es el eje principal, me ha dejado el espacio igual entre todos los elementos. Y así podemos hacer pues un montón de combinaciones. Claro, ¿qué sucede? Que yo ahora llego y digo, vale, voy a cambiar el eje principal. En este caso voy a poner que quiero mis elementos en columna. Ahora ya el eje principal no es el horizontal, sino que el eje principal es el vertical. ¿Qué hará esto? Si el eje secundario me lo deja centrado, vamos a actualizar. Como veis, en el eje secundario me lo deja centrado, es decir, en horizontal me lo ha dejado en el centro de la pantalla, pero verticalmente, que ahora es el eje principal, ¿veis? Es el eje principal, me ha dejado el espacio igual entre todos los elementos. Aquí podemos ver el mismo espacio que aquí, aquí que aquí y aquí que aquí. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Flex Start. Es decir, que verticalmente me lo va a poner al principio y horizontalmente me lo va a dejar centrado en la pantalla. ¿Veis? En el eje vertical, que ahora es el principal, me lo ha dejado pegado
en la parte de arriba, es decir, al principio, Start, y horizontalmente, que es el eje secundario, me lo ha dejado centrado. Aquí lo tenemos. En el eje secundario, en este caso es el horizontal, me lo ha dejado centrado, y en el eje principal, en este caso es el vertical, porque le hemos puesto column, lo deja al principio. Como digo, esto nos sirve para poder ubicar los elementos dentro de nuestra pantalla. Si yo, por ejemplo, quiero que los elementos, en este caso, en el eje principal, lo deje abajo del todo y que lo deje a la izquierda, pues tendré que hacer lo siguiente, es decir, verticalmente me lo va a poner al final, flex end, verticalmente, que es mi eje principal, vale. Y ahora en el eje secundario, es decir, en el horizontal, quiero que me lo deje al principio de la pantalla. Pues le tendré que poner flex start al principio. Y esto va a hacer lo siguiente. Efectivamente, en el eje vertical me lo pone al final, es decir, al final de la pantalla, y en el eje horizontal, que es el secundario, me lo pone al principio. Vale, ahora yo quiero cambiar estos elementos, que me los deje aquí pegados abajo, pero que me los cambie al lado de la derecha. Es decir, que horizontalmente tengo que desplazar todos estos elementos. Pues vamos a hacerlo. Como nuestro eje secundario es el horizontal, en este caso, pues vamos a ponerlo al final. Vamos al navegador y actualizamos. Como veis, en el eje principal, o en el eje vertical en este caso, me lo pone al final, y en el eje horizontal me lo ha puesto al final de la pantalla. ¿Cuál es la gracia de esto? Al final, esto se coge mucho el concepto practicando. Ya está, no hay otra manera. ¿Vale? Yo de estos, en estas cajas, podría tener más cajas dentro. Y tendría que hacer lo mismo para poder ubicar las cajas dentro de cada caja que yo aquí tengo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que yo ahora dentro de esta caja quiero, por ejemplo, que haya otras dos cajas. Le voy a poner un div, o si no, mejor que un div, mirad, voy a hacer un h1 y voy a poner un, y voy a poner otro elemento igual, control C, control V. Vale, yo ahora dentro de mi primera caja tengo dos elementos. Voy a guardar control S, me voy a mi navegador y voy a actualizar. Como veis aquí tengo mis dos elementos. Vale, y ahora ¿qué sucede? Que si yo quiero poner, por ejemplo, uno al principio y otro al final, ¿qué tendré que hacer? Pues mirad, yo tengo esto metido en un contenedor que es caja, que lo tengo aquí. Caja tiene ciertas características, pues yo en caja puedo hacer lo mismo. Puedo, por ejemplo, en caja, voy a acomodar esto, bien. Pongo display flex, quiero ponerlo en horizontal, entonces tendré que poner flex direction row para ponerlo en fila, y voy a poner un justify content space between. Solamente voy a trabajar el eje principal, en este caso es el horizontal. Voy a guardar, me voy aquí y actualizo. Como veis aquí, me ha puesto los elementos, cada uno en una esquina con space between. Recordad que lo que hace es dejarme todo el hueco que haya disponible entre los elementos. Es decir, que yo dentro del div principal, que es mi cajón, tengo 3 cajas y dentro de esa caja yo puedo poner más cajas.
Vamos a verlo más claro todavía. Aquí yo voy a poner un div, aquí voy a poner otro, es decir, voy a meter dos cajas. Control V, y aquí le voy a poner una clase que va a ser caja 1. Y aquí en mi otro div igual. Control C, control. Voy a trabajar la caja 1. La caja 1 le voy a poner que tenga la clase caja 1. Le voy a poner que tenga, por ejemplo, un ancho del 25% del espacio disponible, un alto del 25% del espacio disponible, y le voy a poner, por ejemplo, un background de color rojo. ¿Qué tenemos aquí? Me voy a mi navegador, memorizo, y como veis tengo dos cajas de color rojo. Es decir, que yo dentro de una caja, de mi cajón, tengo tres cajas, y dentro de una de las cajas tengo otras dos cajas más pequeñas. Y como vemos, o como hemos visto, pues aquí ya podemos manipularlas. Le voy a poner que estén centradas. Me voy a mi navegador y actualizo. Vamos a ponerle un borde para que lo veáis más claramente todavía. A estas cajas pequeñas le voy a poner un borde de 2 píxeles, sólido y de color negro. Vamos a ver qué tenemos en el navegador. ¿Veis? Yo tengo mis dos cajas. Y así puedo ir metiendo cajas dentro de cajas, y luego puedo trabajar cada caja independiente las unas de las otras, para poder situar los elementos que yo tenga dentro de una caja de la manera que yo considere. Imaginad que yo tengo en esta caja, pues esto es una tarjeta en la cual yo tengo una imagen, tengo un texto y tengo un botón. Yo esos tres elementos puedo ubicarlos dentro de esta caja independientemente de donde esta caja esté dentro del cajón principal. Ese es el propósito de Flexbox. Espero haberme explicado correctamente. Esto, como decía antes, lo mejor es practicar. Y nada más, como siempre os digo, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase.